Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de estadística inferencial, hoy vamos a hablar de variables continuas, distribuciones de probabilidad y funciones de distribución acumulada. Voy a hablar de las propiedades y los conceptos más generales. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ya arrancando, ¿qué podemos hablar sobre las variables continuas? Primero que todo, vamos a hacer una distinción entre lo que es una variable discreta y una variable continua. Las variables discretas son, digámoslo así, conjuntos de resultados en un estudio estadístico que se pueden encajar en un conjunto finito, que tiene principio y tiene fin y que además son contables, se pueden enumerar fácilmente. Ahora, cuando hablamos de una variable continua, el resultado no se puede expresar como un conjunto finito de números, es decir, hay infinitas posibilidades que pueden estar dentro de un intervalo que podríamos decir hay un mínimo y un máximo, pero entre ese mínimo y un máximo hay infinitas posibilidades. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando de variables continuas? Un ejemplo claro puede ser la altura. Entonces aquí tenemos la altura, una altura de una persona puede ser de unos 50, unos 61, unos 62,3. Eso todo depende obviamente del instrumento con el que estemos midiendo la altura, porque cuanto más sofisticado sea el instrumento de medida, más cifras decimales puedo tener en la altura. Y de una forma u otra, pues todo el mundo no tiene el mismo valor ese mismo valor. Entonces hay infinitas posibilidades con respecto a la altura. Ahora, otro ejemplo un poco aplicado a las ciencias económicas es el valor de una acción. El valor de una acción en pesos, dólares o euros puede tener un mínimo y un máximo, pero dentro de ese intervalo puede tener muchos valores. Ahora, ¿qué ocurre? Si una variable discreta tiene un conjunto de valores muy grandes, se puede tratar como una distribución continua. ¿A qué me refiero? Si bien una variable discreta puede ser enumerada, si yo tengo un conjunto de resultados donde hay 1000, 2000, 1.000.000 de opciones, definitivamente esa variable, por más de que sea discreta, yo podría tomarla como una variable continua. Obviamente teniendo la salvedad de que si algún resultado me da un número que no pertenezca al conjunto de los resultados, pues sé que es por esa aproximación continua que estoy realizando. Entonces, como resumen de lo que habíamos visto en uno de nuestros videos anteriores, voy a encerrarlo aquí con un cuadro verde. Recuerden que los cuadros verdes siempre encierran elementos conceptuales importantes. Entonces miren que en variable discreta, en uno de los videos que tenemos aquí en nuestra lista de reproducción, insistimos en que en una variable discreta, cada resultado tiene asociado una probabilidad. El resultado 1, una probabilidad 1. El resultado 2, una probabilidad 2. El resultado n, una probabilidad n mayúscula. Todo esto debido a que obviamente como es discreto es enumerable. Y estas probabilidades, recuerden que si bien las obteníamos de manera teórica o las podíamos obtener de manera experimental. Particularmente hablando de obtenerlas de manera teórica, recordemos que podíamos utilizar, por ejemplo, la distribución binomial para obtener probabilidades dependiendo de ciertos tipos de fenómenos. Pero en las continuas no es una buena idea a cada resultado asociar una probabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente recuerden que el resultado de la variable está dentro de un intervalo. Y dentro de ese intervalo hay infinitas posibilidades. Entonces no tiene mucho sentido comenzar a asociar una probabilidad para una altura 1.600, 1.601, 1.602. No terminaríamos nunca, no tendría mucho sentido realmente cuando estamos hablando de una variable continua asociar una probabilidad a cada resultado. Entonces el problema en las variables continuas es cómo definimos una probabilidad. Entonces aquí, ¿cómo hacemos eso? Antes de eso voy a hacer un pequeño ejemplo así
bien rapidito. Quiero que se den cuenta que esta vez sí dejé todas las diapositivas ya preparadas. Espero que esto les quede claro. Ya todo eso ya lo tenía preparado, preferí hacerlo así. Entonces miren aquí, por ejemplo, la altura de una la altura A de una población adulta. La altura puede pertenecer a un intervalo de 1.3 metros y 2.40 metros. 1.3 metros está asociado a una persona de estatura baja y una altura de 2.40 puede estar asociado a una persona de muy alta estatura o muy probablemente con algún problema de tiroides. ¿El hecho cuál es? Que las alturas de la población, la altura de una población puede estar encerrada en este intervalo. Y dentro de este intervalo puede haber diferentes valores. Lo mismo podemos asociar con la altura de una población adulta particularmente. Podemos decir que el peso. El peso puede estar entre los 40 kilogramos y los 300 kilogramos. Presten atención que aquí tomo 3 cifras decimales. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto depende de la precisión de mi instrumento de medida. Entonces, recuerden que uno puede llegar a tener unidades de peso del orden de los gramos y hasta miligramos. Puede ser uno más preciso. Entonces, obviamente, pues en una báscula de droguería o de supermercado no vas a obtener gramos de tu peso. Pero de una forma u otra aquí tenemos un ejemplo claro de que cuando hablamos de peso, también tenemos un infinito de posibilidades dentro de este intervalo. Es supremamente importante también darnos cuenta que muchas cantidades físicas están asociadas a unas variables continuas. Cuando hablamos del peso, la altura, el volumen, una distancia, un tiempo, todo eso, como puede ser medido con un instrumento de medida, puede ser asociado a una variable continua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En variable continua no asignamos probabilidades a posibles resultados, dado obviamente que son muchos, son infinitos. Se asignan cantidades llamadas densidades de probabilidad. Entonces, cuando yo tengo una variable continua X, yo a ella no le puedo asociar una probabilidad. Yo no puedo decir que hay una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona mida 1,50? Yo no lo puedo asociar porque es que recuerden que aquí hay un intervalo infinito. Entonces yo no asocio esa probabilidad. Yo lo que hago es definir una nueva cantidad, digámoslo así, en estadística o función que se llama densidad de probabilidad. Esa densidad de probabilidad es una función que tiene como dominio obviamente el conjunto de valores que están aquí en este intervalo entre el mínimo y el máximo, tiene como dominio, y el rango tiene que estar en el conjunto de los números reales. Para ser más preciso, la densidad de probabilidad siempre es una función mayor o igual a 0. Entonces, para asociar un poco las cosas con lo que ya sabemos, en variable discreta a una probabilidad, a un resultado x sub i, se le asocia una probabilidad p sub i, donde la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. En variable continua, a una variable x se le asocia una función de densidad de probabilidad cuya propiedad no está dada en términos de una suma, sino de una integral definida. Para los que no conocen estos símbolos de acá, f de x, esto se lee así: integral desde x mínimo hasta x máximo de la función densidad de probabilidad f de x con respecto a x. ¿Esta integral qué es? Esta integral no es más, voy a dejárselos acá, que el área bajo la curva del gráfico de la función de densidad de probabilidad en términos de x. Es decir, esta es una propiedad sagrada. Así como la suma de las probabilidades de la variable discreta es igual a 1, el área bajo la curva, es decir, la integral definida entre el mínimo de los posibles valores y el máximo de los posibles valores de el área bajo la curva de la función f de x con respecto a x,
tiene que ser igual a 1. Entonces aquí voy a colocar área. Me quedó como un poquito feo. Voy a acercarme un poco más. Entonces esta área siempre debe ser igual a 1. Esta área siempre debe ser igual a 1. Voy a colocar aquí un 1 grande. Desde x mínimo hasta x máximo, ¿no? Entonces la situación es esta. Aquí tenemos como un pequeño problema. Porque si yo les estoy diciendo que no puedo asociar a x una probabilidad, entonces ¿cómo yo calculo probabilidades? Que eso es lo importante. Entonces aquí es donde entra un elemento súper importante, que es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada es una función que toma un valor x, que yo la voy a llamar en este caso un x final, que es igual a la integral desde x mínimo hasta x final de f de x. No se asusten por las integrales. Por ahora quiero que solamente abordemos esos elementos conceptuales. ¿Qué es lo importante acá? F de x final es la probabilidad de tener un resultado entre x mínimo y x final. ¿Y eso qué significa? Que esta función de distribución acumulada no me va a dar la probabilidad de obtener un número o un resultado, sino que me va a dar la probabilidad de obtener un resultado dentro de un intervalo. Entonces ahora sí tiene un poco más de sentido. En distribuciones de probabilidad continuas, yo no tengo probabilidades de obtener un resultado, sino que lo que yo tengo es probabilidades de encontrar resultados en un intervalo. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pero si yo no quiero la probabilidad entre el mínimo y el x final, sino entre un x y un entre un x inicial y un x final, pues ¿cómo calculo la probabilidad? Fácil, eso sí me va a tomar, eso sí lo voy a escribir acá. La probabilidad de obtener un resultado entre un valor inicial y un valor final no es más que la función acumulada para el x final. Me está quedando como un poquito. Voy a mejorar un poco la caligrafía. Un f de x final menos un f mayúscula de x inicial. Palabras a más, palabras a menos. Si yo quiero la probabilidad de encontrar un resultado en un intervalo inicial y final, yo lo que tengo que tener es las funciones de distribución acumuladas. Cuando yo tengo eso, ya lo tengo todo. Ya se van a dar cuenta en siguientes videos que hay muchos programas que, dependiendo de la distribución de probabilidad, ellos ya tienen incorporada la función de distribución acumulada. Entonces, siempre que tengamos una herramienta de programación o software, esto no es tan complicado. Entonces aquí voy a colocar probabilidad de encontrar un resultado entre x inicial y x final. Bueno, y la pregunta es, ¿de dónde sale eso? Esto tiene que ver con las propiedades de la integral definida. Obviamente, si ustedes ya han visto integrales, tiene mucho sentido de dónde sale esta fórmula. Si no han visto integrales, pues no tiene mucha gracia, pero de una forma u otra, lo importante es que recuerden de que esta función de distribución acumulada, que es otra integral, la podemos obtener con algún programa. Por ejemplo, Excel tiene algunas distribuciones, algunas funciones de distribución acumuladas, como un paso particular. Obviamente también lo tiene programas R y siempre se pueden programar. Además de eso, una forma práctica de calcular estas áreas bajo la curva, para no tener que pensar en integrales, es utilizar una aproximación. ¿Cuál aproximación se puede utilizar? Las sumas de Riemann. Entonces, si de pronto no has visto ese tema de sumas de Riemann, aquí en este mismo canal de YouTube vas a encontrar una lista de reproducción de cálculo 1,
de cálculo integral, perdón, donde explico cómo se calculan esas sumas de Riemann. Por acá voy a dejar el enlace del video. Entonces, finalmente, este video lo voy a tratar de hacer supremamente cortico. Aquí en esta tabla voy a hacer un paralelo entre una distribución discreta y una distribución continua, para que como que nos quedemos con la idea general. Entonces, en variable discreta tenemos un resultado de x, sí. En continua tenemos un infinito número de posibles resultados. La probabilidad en variable discreta es simplemente la probabilidad de obtener el resultado y. Mientras que en variable continua yo no tengo probabilidad de encontrar un resultado de x, sino la probabilidad de encontrar un resultado entre x inicial y x final. Y este se da en términos de la frecuencia, de la función de frecuencia acumulada. Aquí se los escribo de nuevo para que lo tengan presente. Esta tabla yo de ustedes le tomaría un pantallazo y la guardaría. ¿Cuáles son las propiedades? En variable discreta, la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1 y obviamente la probabilidad es mayor o igual a 0. En variable continua, la integral definida, es decir, el área bajo la curva entre x inicial, entre x mínimo, perdón, y x máximo, debe ser igual a 1. El área bajo la curva debe ser igual a 1. La media o esperanza en discreta se calcula como la suma de xi por pi. En continua es un poco más elaborado porque también se hace con una integral. En este caso sería la integral de x mínimo, x máximo de x, f de x de x. Donde esto también se puede aproximar utilizando sumas de Riemann o utilizando algún programa como Excel, si no sabes integrar. La varianza, que recuerden que a partir de la varianza obtenemos la desviación estándar, en variable discreta es fácil, porque es la sumatoria de xi menos x media cuadrado por p sub i. En variable continua es x menos x media cuadrado por f de x, la integral. Entonces aquí de modo nos damos cuenta que en variables continuas ese concepto de integral es súper importante. Y como les digo, si no sabemos integrar, podemos utilizar sumas de Riemann. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Este es un video supremamente corto, supremamente conceptual. Espero que todo esto haya quedado claro. Les voy a dar un momento para que tomen los pantallazos de esta página. Esta página de acá. Y esta página de acá fue como de ejemplos. Aunque bueno, esta parte de acá sí es importante. Aquí la densidad de probabilidad, creo que lo cité anteriormente. Si se me olvidó, lo cito. La densidad de probabilidad f de x a veces lo representa con una letra griega, rho de x. Esta letra es rho de x. Y finalmente les dejo este tablero para que le tomen pantallazo. Entonces, creo que este video lo vamos a dejar hasta aquí. Como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Entonces, nos veremos en una próxima. Gracias y chao.